Buenas, mi nombre es Manuel Núñez y junto a mis compañeros Andrés Núñez y José Alvarado les hablaremos sobre lo que es la ley de Faraday, la ley de inducción a esta o la fe de movimiento. Se dice que la ley de Faraday, la ley de inducción electromagnética de Faraday o simplemente la ley de Faraday establece que la tensión inducida en un circuito cerrado es directamente proporcional a la rapidez con que cambia el flujo magnético que atraviesa una superficie cualquiera, con el circuito como borde. Ok, en el experimento de Faraday, que muestra la inducción entre dos bobinas, la batería aporta la corriente eléctrica que fluye a través de una pequeña bobina, creando un campo magnético, las cuales las espiras son estacionarias. No aparece ninguna corriente inducida, pero cuando la bobina pequeña se mueve dentro o fuera de la bobina grande, el flujo magnético a través de la bobina mayor cambia, induciéndose una corriente que es detectada por el galvanómetro. Este experimento no se puede mostrar ya que no son materiales que tenemos simplemente en una casa que se pueden encontrar fácilmente, entonces por eso dejo la explicación solamente. Leyes de inducción de Faraday. La inducción electromagnética es el fenómeno que origina la producción de una fuerza electromotriz, FEM o tensión, en un medio o cuerpo expuesto a un campo magnético variable, bien en un medio móvil respecto a un campo magnético estático no uniforme, o la variación de las líneas de campo que atraviesan dicha superficie mediante un giro. Esta es cuando la energía de un campo electromagnético es transferida a un cuerpo expuesto dentro de su radio. Es así que, cuando dicho cuerpo es un conductor y es parte de un circuito cerrado, se produce una corriente inducida. Este fenómeno fue descubierto por Michael Faraday en 1831, quien lo expresó indicando que la magnitud de la tensión inducida es proporcional a la variación del flujo magnético. Esta es la ley de Faraday. Faraday descubrió que cuando un conductor es atravesado por un flujo magnético variable, se genera en él una fuerza electromotriz inducida que da lugar a la corriente eléctrica. El sistema que generaba la corriente, el imán en nuestra experiencia, se llama inductor, y el circuito donde se crea la corriente, la bobina en nuestro caso, es. Este fenómeno de inducción electromagnética se rige por dos leyes, una de tipo cuantitativo, conocida como la ley de Faraday, y la otra cualitativa o ley de Lenz. Por otra parte, Heinrich Lenz comprobó que la corriente debida a la FEM inducida se opone al cambio de flujo magnético, de forma tal que la corriente tiende a mantener el flujo. Esto es válido tanto para el caso de la intensidad de flujo varíe o que el cuerpo del conductor se mueva respecto del flujo de la corriente. El significado físico que dice la ley de Lenz plantea que las tensiones inducidas serán en un sentido tal que se oponga a la variación de flujo magnético que las produjo. Esta ley es consecuencia del principio de conservación de la energía. La polaridad de una tensión inducida es tal que tiende a producir una corriente cuyo campo magnético se opone siempre a las variaciones del campo existente producido por la corriente original. El flujo de un campo magnético uniforme a través de un circuito plano viene dado por un campo magnético generado por una tensión disponible con una circunstancia totalmente proporcional al nivel de la corriente y al nivel de amperios disponible en el campo eléctrico. Cuando una tensión es generada por una batería o por una fuerza magnética, de acuerdo con la ley de Faraday, esta tensión generada se llama tradicionalmente fuerza electromotriz o FEM. La FEM representa energía por una unidad de carga de tensión generada por un mecanismo y disponible para su uso. Estas tensiones generadas son los cambios de tensión que ocurren en un circuito como resultado de una disipación de energía, como por ejemplo en una resistencia. Mi nombre es José Alvarado y yo les vengo a hablar sobre la fe de movimiento. Puede explicarse y calcularse a partir de las fuerzas que el campo magnético ejerce sobre las cargas en movimiento del conductor. Las fuerzas con las cargas eléctricas hacen su camino desde la unidad de carga negativa al polo positivo, en este dividido por su valor en coulombios de dicha carga, siendo esto representado julios coulombios. Puede ser aplicada sin ley de Faraday. Sin embargo, en situaciones donde el campo magnético varía en el tiempo, las corrientes inducidas solamente pueden explicarse o calcularse con la ley de Faraday. Estas fueron todas mis exposiciones, espero que les haya gustado. Como pueden ver aquí, esta sería la solución de Faraday. Y esta sería usando la solución de fuerza magnética.